Bueno, pues buenos días a todos. Nuevamente estamos aquí en esta pequeña clase virtual por medio de Classroom y pues vamos a seguir con nuestra clase y creo que teníamos por ahí, ya habíamos empezado y dicho la teoría de lo que eran los centroides y los centros de gravedad. Entonces el día de hoy he preparado yo un ejemplo. Ya vieron que estos ejemplos son bien sencillos, pero escogí uno que tuviera, estuviera formulado para que tuviera partes en los lados negativos de los ejes y para que vean cómo funciona, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. He preparado yo aquí el, el lema 5.12. Ahí les vamos a ayudar ahí un poquito ahí con la tarea, ¿verdad? Que fue el que vi yo de una aplicación más fácil para resolver, ¿sí? Entonces, obviamente, yo creo que ya en el Classroom ya les compartí las figuras 5.A y 5.8b para que las puedan descargar e imprimir y tener a la mano para cuando estén resolviendo los problemas, ya que dependemos de esas hojas para resolver. Ok. Vamos a empezar. Ese es el problema 5.12 de Beer, la 11ª edición, que es la edición más reciente, ¿verdad? Y como dice el problema, dice, localiza el centroide del área plana que se muestra en la figura. ¿Por qué plana? Porque solo estamos hablando en dos dimensiones. Entonces, lo primero que debemos de ver aquí es, obviamente, nuestra figura donde están colocados los ejes y vemos que el eje Y está acá y el eje X está de este lado. Y que toda nuestra figura está del lado del segundo y tercer cuadrante, ¿sí? Algo que podemos ver aquí es que si nosotros cerramos esta línea de aquí hasta arriba, tenemos media circunferencia y luego tenemos otra media circunferencia aquí en blanco, ¿verdad? Ya dijimos que todas las áreas sombreadas se suman y todas las áreas que estén en blanco se restan porque es como que si fueran orificios. Y tenemos dos medias circunferencias, dos medios círculos, uno con radio de 72 milímetros y uno con radio de 120 milímetros. Como quien dice, tenemos la mitad de un anillo, ¿verdad? Y todo esto está del lado negativo del eje X. Y lo que podemos observar también es que son dos semicírculos que están concéntricos en el origen, en 0,0. Eso es lo primero que no tenemos que fijar, ¿verdad? O sea que el centro de la circunferencia está en 0,0. Entonces, si nos ponemos a analizar, pues va a haber la misma altura de 0 a más y, digamos, a más R2, que de 0 a menos R2. Por ejemplo, si R2 es 120 milímetros, yo tengo más 120 en Y aquí y menos 120 en Y aquí. Como quien dice, también tengo la misma distancia, perdón, de R1. Tengo más 72 y menos 72. Entonces, en el eje Y está simétrica mi gráfica, ¿verdad? O sea que la misma cantidad, ¿sí?, de área está arriba del eje X y la misma cantidad de área está debajo del eje X. Y obviamente, pues nos vamos a apoyar en nuestra figura, pues 5.8 para determinar los centroides. Y vamos a usar, obviamente, ¿verdad? El área ahora la vamos a usar semicircular, ¿sí? Esta distancia que hay de 0 hacia C, que está en esta figura sobre el eje Y, yo la tengo que aplicar ahora y darle la vuelta para ponerla en este sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a querer decir? ¿Sí? Que lo que aquí aparece como Y, ¿sí?, en realidad va a ser X.
Y lo que aquí me aparece como X, ¿sí? Aquí va a ser Y. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, ¿verdad? Aquí esta gráfica está sobre el eje X, pero acá está rotada, como quien dice, 90 grados, ¿verdad? Entonces, esta gráfica es como que, la vamos a poner un ratito así, ¿verdad? Es como que la tuviéramos así. Se me va a desconfigurar un ratito, ¿sí? ¿Bien? Entonces, de aquí para acá hay X y la altura Y, pues está, ¿bien? La altura en Y está 0. Como es simétrico, pues en Y, todo esto que tenemos aquí para Y, para X va a ser Y, y lo que tenemos para Y va a ser X, ¿bien? Entonces tenemos que aprender a jugar con las gráficas, que no porque no estén de la forma que esté ahí, no lo vamos a poder usar. Eso es mentira. Tenemos que aplicar lo que nos dice acá. Entonces, obviamente, estos centroides van a cambiar. Como les dije, siempre la primera columna nos va a aparecer como X y la segunda como Y. Pero en la aplicación acá, como lo tengo corrido 90 grados, entonces ahora mi Y va a ser 0, ¿sí? Y el valor que tiene X va a pasar a, perdón, el valor que tiene Y va a pasar a X. ¿Sí? Entonces, y el área obviamente sigue siendo la misma porque es media circunferencia. Aquí voy a tomar toda la circunferencia completa, ¿verdad? Completita voy a hallar el área, ¿sí? Incluso con esto blanco que está aquí. Pero para hallar el área total, obviamente ya saben que tenemos que hacer la circunferencia exterior menos la circunferencia interior. Y eso lo vamos a ver con el desarrollo de los datos. Muy bien, entonces vemos que para X dijimos que vamos a usar 4R partido 3pi, ¿sí? Y como tenemos primero, voy a sacar la circunferencia de 120 milímetros, que es básicamente es media, ¿verdad? Le vamos a poner media circunferencia de 120 milímetros y aquí también es media circunferencia de 72. Entonces, tenemos ya la fórmula y pues la aplicamos con el radio, ¿verdad? El radio es de 120 milímetros y yo tengo que X vale 50.93 por la fórmula. Pero, ¿sí? Ya saben que la distancia del centroide está de este punto hacia acá, hacia C, ¿eh? Entonces está del eje Y hacia la izquierda. Entonces, esa coordenada, ¿sí? Me va a quedar a mí negativa. ¿Por qué? Porque está del lado izquierdo del eje X. ¿Sí? Esto está del lado izquierdo del eje X. Entonces, esta coordenada, en lugar de ser positiva, pasa a ser negativa por estar del otro lado. Ya dijimos que como hay simetría para el eje Y, ¿sí? La misma cantidad de área está arriba que abajo, el centroide en Y va a ser 0, tal como lo indica la fórmula aquí. Entonces el centroide de Y va a ser 0 para la primera circunferencia. Y el área de esta circunferencia va a ser pi r cuadrado dividido 2, dice. Yo aquí creo que hice bien la fórmula, pero la copié mal, ¿verdad? Entonces, verifíquenme ahí, por favor, todos con su calculadora, que tenemos 120 al cuadrado, lo multiplicamos por pi y lo dividimos dentro de 2. Sí, eso da. Sí, sales. Sí, está correcto, ¿verdad? Entonces, tenemos que ya tengo el centroide en X, la coordenada del centroide en X, acuérdense, ¿verdad? La coordenada del centroide en X, la coordenada del centroide en Y tengo el área. Y voy a hacer lo mismo con la semicircunferencia de 72 milímetros. Entonces, copiamos los mismos datos, ¿verdad? Para X me da que ya con el radio de 72 yo tengo una coordenada de 30, pero como está del lado izquierdo del eje Y, ¿sí?
o sea que está del origen hacia el lado izquierdo, entonces tenemos una coordenada negativa otra vez, ¿verdad? Y entonces, por medio de la fórmula, también dijimos que como hay simetría en esta otra, ¿sí? Como hay simetría, la cosa va a cambiar. Vamos a tener, perdón, no va a cambiar, sino vamos a tener el mismo concepto que en la primera circunferencia, que vamos a tener que Y va a ser también 0. Muy bien. Y el área nos va a quedar, pues, otra vez copié mal, ¿verdad? La fórmula, vamos a ver si lo calculé mal, serían que 72 al cuadrado multiplicado por pi y lo dividimos dentro de 2. Que es 8100. Sí, solo es. Sí, está correcto, ¿verdad? Entonces, como es un área, como esta es un área que no está sombreada, pues indica vacío, ¿verdad? Entonces, esta área es positiva. O sea que si yo a la media circunferencia grande, al área total, ¿verdad? Le quito el área total de esta media circunferencia, me va a quedar el área sombreada, este anillo que tengo de aquí, que es la mitad de un anillo. Y precisamente es lo que vamos a hacer aquí en la tabla de datos, ¿verdad? Que al área total, ¿sí? De la circunferencia de 120, le voy a restar el área que me da el círculo que está vacío, ¿sí? Acá. Y me va a quedar un área total de 14.476, que es precisamente el área sombreada que está acá. Acuérdense que estos de áreas sombreadas lo estamos haciendo como que fuéramos mate 1, ¿verdad? Sí, patito. Entonces, aquí está. ¿Qué le estamos agregando ahora? Los centroides, ¿verdad? Aquí teníamos menos 50.93 y 0, menos 50.93 y 0, y aquí tengo menos 30.558 y 0 también, ¿sí? Obviamente, cuando multiplique el área por la coordenada en Y, me va a quedar 0, ¿sí? Y miren cómo funciona esto de acá, ¿eh? El área positiva con el centroide negativo, la multiplicación me queda negativa, ¿verdad? Más por menos da menos. Área negativa con centroide negativo, menos por menos da más. Estoy aplicando los signos normales, ¿eh? Y esta sumatoria de áreas me va a quedar que es negativa. ¿Por qué me queda esa área, esa sumatoria de los centroides por el área negativa? ¿Por qué? Porque toda el área que yo estoy hallando está del lado negativo del eje Y, ¿sí? Entonces, por eso es que esta me ha salido negativa. Y como ven, Y me sale 0 porque estoy encontrando la distribución que está de Y hacia arriba y de Y hacia abajo. Pero como está totalmente simétrica, esa simetría se mantiene para todo el problema. Entonces, al final de cuentas, el centroide en Y va a ser 0. Y ahora con la tabla yo puedo sacar pues el centroide de la figura, ¿verdad? Que me dice que el primer momento en Y va a ser la coordenada del centroide por la sumatoria de áreas, va a ser igual a la sumatoria de X sub I por A sub I, ¿verdad? Que es este dato que tengo acá. Y ya cuando la sumatoria de áreas la tengo acá, entonces ya solo sustituyo los valores. Y obviamente, miren, de una vez, al tener el área negativa aquí, ya me va a tirar mi coordenada negativa. O sea que precisamente yo digo que el centroide, dice, miren, si está a 62.39, está el centroide, el centro de gravedad está como por aquí, ¿verdad? Está afuerita del área sombreada, ¿no? Ahí es el centro de gravedad. Acuérdense que el centro de gravedad actúa en el centroide de la figura geométrica.
Entonces, ya tenemos aquí. Y para el eje Y, pues obviamente, como la sumatoria de áreas es 0, ¿sí? No, perdón. La sumatoria de áreas es 14,000 y la sumatoria de cada centroide de cada figura por su área es 0. Entonces queda 0 dividido 14,000, nos va a quedar 0. Y con la tablita de datos, pues ya podemos obtener los centroides. Para este caso, sí nos han dado medidas, ¿verdad? Ya nos han dado milímetros y milímetros. Entonces, yo ya tengo que poner milímetros, ¿verdad? Por ejemplo, el área en que está, eso se me olvidó aquí, en milímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, milímetros cuadrados por milímetros me va a dar milímetros cúbicos. Y milímetros cúbicos, ¿sí? Dividido milímetros, milímetros cuadrados, que nos ha salido aquí de la sumatoria de áreas, milímetros cúbicos dividido milímetros cuadrados, nos va a quedar milímetros al lado. Que es la dimensión recta que vamos a tener de nuestro problema, ¿verdad? Entonces, con eso, ¿sí? Hemos terminado ya este problemita el día de hoy. Como ven, a uno le toma por lo regular, con todo y explicación, ¿verdad? 20 minutos a hallar todo esto del centroide. Están bien sencillos estos problemas y lo único que tienen que hacer ustedes es hacer la aplicación como yo hice aquí, ¿verdad? De que esta fórmula, cuando está invertida aquí, en este lado, lo de X pasa a ser Y lo de Y pasa a ser X. Y entonces tenemos nuestra tabla de datos y como ven, con el juego de la multiplicación de los signos, hemos tenido nuestro centroide que nos da exactamente del lado donde está, ¿no? Donde es del lado izquierdo del eje X. Entonces, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta, jóvenes, por favor. No, ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar, como ya hicimos dos ejemplos de áreas, ahora voy a hacer yo un ejemplo de lo que es un cable o una línea, ¿sí? Para este caso, yo he tomado este ejercicio. Lo tomé y la verdad es, este problema sí está bien complicado, jóvenes. Entonces, por favor, quiero que pongan mucha atención. Y si no terminamos este problema el día de hoy, lo vamos a terminar el día de mañana, ya que todavía nos quedan, ¿qué? 20 minutos de clase. Entonces, voy a empezar a leer, como siempre, el problema. Como ven, los problemas de figuras planas que son conocidas, los problemas son bien facilitos. ¿Dónde se complican? Ya cuando yo tengo esto. Bien. Entonces dice, problema 528 de BIR, la 11ª edición, y tenemos aquí la solución, ¿verdad? Dice, el alambre homogéneo, que quiere decir que tiene el mismo grosor en todo su lado, ¿verdad? Está doblado en un arco semicircular y una sección recta, como se muestra en la figura. La sección recta está aquí y hay una sección semicircular que va de B hacia C. Además, está unido en una articulación en A. Determínese el valor de teta para el cual el alambre está en equilibrio en la posición indicada. O sea que ya el equilibrio de esta figura ya está así como está aquí. Ahí está, ok. ¿Qué fue lo que me llamó la atención a mí de este problema? Que me están pidiendo que determine el valor de teta, ¿sí? Y no me han dado, si ven ustedes el problema, no me han dado ningún valor numérico.
Entonces, eso me llamó la atención a mí. Por lo que yo hice fue que, obviamente, pues resultó un desafío para mí, ¿verdad? Y se los quise explicar. ¿Por qué? Por la forma en que hay que resolver. Entonces, lo primero que tenemos que notar, dice, es que el centro de gravedad del alambre, para que esto esté en equilibrio, ¿sí? Yo tengo que debe de estar, si necesito que este alambre esté en equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo el eje aquí, esto se me va a venir para abajo. Si lo pongo aquí, posiblemente vaya a rotar hacia este lado. Pero yo tengo que buscar, por ejemplo, aquí en el punto A, que yo puedo definir mi punto A como el 0,0 de todo mi eje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me imaginé que en el punto A, ¿sí? Voy a tener lo mismo que tenía en el problema anterior, ¿qué? Que la mitad del cable va a estar abajo y la mitad del cable va a estar arriba. Miren, ¿por qué? Porque de A para acá se forma un radio, miren, hay un radio aquí. Entonces yo tomé, ¿sí? Más o menos la figura de nos debería de quedar, pues así, ¿verdad? Miren, entonces, precisamente hay una parte aquí que está simétrica sobre el eje Y. Estamos hablando de simetría sobre el eje Y. Y esta otra parte está también simétrica sobre el eje X, digámoslo así. Y tengo todos estos puntos, ¿verdad? Luego, lo que yo hice fue tomar de la figura 5.8p, pues las fórmulas de cada centroide, ¿verdad? Y obviamente, miren aquí, como aquí esto está de este lado, ¿sí? Entonces, obviamente hacemos lo mismo que hicimos en el problema anterior, ¿verdad? Yo lo voy a rotar, ¿sí? Y cuando lo roto, ¿sí? Todo lo que está aquí es X, miren, todo lo que está aquí es X y todo lo que está arriba o hacia abajo es Y, ¿sí? Entonces, los valores de X me van a corresponder para los valores de Y los valores de Y me van a corresponder para los valores de X. Entonces, yo tengo el arco semicircular que en X va a ser 0, ahora esta coordenada va a pasar a Y. Y lo que tenía Y va a pasar a X. Y la longitud, ¿sí? Es pi por R. ¿Por qué? Porque yo solo estoy sacando el perímetro. Acuérdense que el perímetro de un círculo, ¿sí? Lo obtenemos de la primera derivada del área. El área es pi r cuadrado de todo un círculo. Si yo saco la primera derivada del área, me da 2 pi por r, que es el perímetro del círculo. Pero como yo solo tengo medio círculo, entonces obtengo que 2 pi por r dividido 2 me va a quedar pi por r. Entonces también hay simetría y dijimos que lo íbamos a tomar aquí, ¿verdad? Entonces dijimos que del dibujo anterior tenemos que sustituir varias cantidades. ¿Por qué? Porque me están diciendo que yo encuentre un valor de teta, ¿verdad? Determines el valor de teta. Entonces, yo todo lo tengo que relacionar con teta. Por ejemplo, si vemos la fórmula de los alambres, nos dice que tenemos que multiplicar el centroide de cada alambre por su longitud. Por ejemplo, si yo miro de A hacia B, yo voy a tener el centroide que está aquí a la mitad entre A y B. Y la longitud es recta, ¿verdad? Entonces yo tengo que sacar la longitud de A hacia B y me dicen que es R. O sea que yo tengo que multiplicar lo que me dice mi centroide, la coordenada del centroide por R. Muy bien. Luego,
yo tengo que sacar la longitud de B hacia C por su centroide. Otra vez, X por la longitud, X por la longitud. Y por la longitud más Y por la longitud. Así se hace, ¿verdad? Igual que los otros. Ok. Yo veo aquí que tengo muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, este centroide, miren, está más cerca del arco que del centro. Entonces, obviamente, está más cerca del arco que del centro. Aquí yo lo hice un poquito más grande, ¿verdad? Entonces, yo le puse CX, ¿sí? Por ser el centroide en X. Miren, el 0 está aquí, pero el centroide se mide desde la línea BC hasta este punto. Ok. Aquí tenemos una cantidad que yo no conozco. ¿Cuál es? Que es esta distancia de aquí, que yo le he puesto X, que es la misma que va de B hacia el eje Y. ¿Sí? Entonces, para hallar verdaderamente la coordenada de mi centroide, yo tengo que restar esta línea roja de esta línea verde. Entonces, CX menos X me va a quedar realmente la coordenada de este centroide. Entonces, y la coordenada en Y, ya dijimos que como está simétrico va a ser 0, ¿verdad? Ahora decimos, ¿verdad? Que la longitud, o sea que lo que va de aquí hacia acá vale R, ¿sí? Tengo X y obviamente este es el ángulo que si lo traslado a más pequeño es el ángulo de acá. Entonces yo voy a usar este triángulo que he hecho aquí en color morado para obtener una relación entre X, B, entre X, la distancia que hay de A hacia B y el ángulo teta. ¿Cómo es? Pues el coseno de este ángulo va a ser el adyacente dividido la hipotenusa. La hipotenusa de A hacia B dice que vale R. Entonces ya lo tengo acá. Y voy a despejar para X. Entonces X vale R coseno del ángulo. Ahora cuando R pasa acá, lo vamos a pasar. Entonces, por simetría, tenemos que el primer momento va a ser para X 0. O sea, el centroide total va a ser 0 por simetría. Entonces, tenemos dos secciones de alambre, una totalmente recta que va de A hacia B con una longitud equivalente a R y otra semicircular con una longitud que equivale a la mitad del perímetro de una circunferencia, la cual se obtiene de 2πr dividido 2 nos da pi por r, pero eso ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Pi por r. Entonces, del análisis anterior, ¿sí? Cuando yo tengo una superficie o un alambre totalmente recto, ¿dónde creen que va a estar el centroide? A la mitad de la distancia. O sea que la distancia yo tengo que va a ser, mi centroide va a estar en R medios. O en, perdón, en X medios, ¿verdad? No, así está bien, ¿verdad? En R medios. Y yo tengo la otra, ¿sí? Que les dije que va a ser esta distancia, ¿verdad? Que es CX menos X, ¿sí? Y el CX, el centro en X está dado por la fórmula que tenemos aquí, 2pi por R, ¿verdad? Perdón, 2R partido pi es 2R partido pi, a 2R partido pi le voy a quitar esta distancia X que tengo acá, ¿sí? Y la voy a multiplicar por la longitud del área semicircular. Entonces es el centroide por la distancia más el centroide por la distancia. ¿Sí? Por la longitud, ¿verdad? ¿Cuánto vale la longitud?
R, ¿y cuánto vale la longitud aquí? Pi por R al cuadrado. Entonces, ahora del análisis anterior, yo voy a sustituir X. Y tengo que X, ¿sí? ¿Por qué está en X aquí? ¿Por qué volvimos a poner X aquí? ¿Sí? Si yo hago, ¿sí? Que el centro, o sea, el centroide de A hacia B está aquí a la mitad, ¿sí? Acuérdense que si yo hago una relación de triángulos, que aquí tengo la mitad de la hipotenusa, por ser un triángulo rectángulo, ¿sí? Yo voy a tener entonces aquí la mitad también de X. Si yo pongo mi centroide a la mitad de la hipotenusa aquí, ¿sí? Que es R medios, ¿sí? Cuando yo haga ¿cómo se le llama eso? Mi relación de triángulos semejantes, tengo R es a X, como R medios es a X medios. Entonces, por eso es que hemos puesto acá X medios como la distancia, ¿verdad? Pero realmente esto está aquí. Y se va a relacionar, obviamente, con X, por si no había quedado muy claro. Sale de una relación de triángulos que yo tengo de X, perdón, de X y R a R medios y voy a hallar esta distancia. Entonces, si tengo R medios, con esa relación voy a tener que X es, que la distancia del centroide está a X medios. ¿Ah? Tal vez eso nos faltó acá, ¿verdad? Entonces, lo vamos a agregar. Entonces, vamos a tener que yo ya X, entonces ya tengo una relación de R por coseno de teta y lo voy a sustituir, ¿verdad? Entonces, me va a quedar, acuérdense que esto es negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está de este lado del eje Y, ¿verdad? Entonces, tengo la coordenada negativa, que está aquí. Y de ahí yo tengo la coordenada positiva, pero es esta distancia que está de aquí para acá. Acuérdense que lo que nos dice la teoría es que yo debo de dar la coordenada. Entonces, como este punto no lo conozco, yo conozco esta distancia que está con la línea roja y conozco esta distancia que está con la línea verde. Entonces, esta pequeña distancia que está aquí sale de la resta del centroide directo, que es la línea roja, menos la distancia X que tengo acá, que es esto que está acá, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por, obviamente, la longitud de ese cable, que es 2pi por R por ser semicircunferencia, pi por R, perdón. Entonces, ya tengo yo ya toda la ecuación, ¿verdad? Entonces, yo voy a multiplicar y tengo que cuando multiplico fracciones, numerador con numerador, ¿verdad? Entonces, este R va a multiplicar a R coseno de teta y me va a quedar R cuadrado coseno de teta siempre dividido 2. Ahora tengo este pi R multiplicando a 2R partido pi. Cuando multiplique el pi con el pi se me va a eliminar. Voy a tener 2R por R, entonces tengo 2R al cuadrado. Y voy a tener negativo, que voy a tener R por R cuadrado, pi, no tiene con quién, y coseno de teta. Me ha quedado esta expresión, ¿no? Entonces, como a mí no me gusta así, yo voy a pasar en este mismo lado, lo voy a poner adelante, ¿verdad? Solo lo cambié de lugar. Y me queda 2R al cuadrado menos R cuadrado coseno de teta menos R cuadrado pi coseno de teta. Y logro ver que mis tres monomios tienen R cuadrado. Entonces, ¿qué debo de hacer aquí? Yo voy a sacar un factor común que es R al cuadrado. 2 factor común R cuadrado me va a quedar 2 menos coseno de teta partido 2 menos pi coseno de teta. Y como este está aquí multiplicando, cuando yo lo pase de este lado a dividir, me va a quedar 0. Entonces ya eliminé, miren, ya eliminé todas las variables que tenía. Ya eliminé X, acabo de eliminar R y todo me ha quedado como una sola incógnita en coseno de teta, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Yo no lo creía hasta que lo hice, ¿verdad? Pero me costó. Entonces, estos dos que están negativos, los voy a pasar al otro lado como
positivos. Y obviamente veo que vuelvo a tener otro factor común, que es coseno de teta. Entonces saco factor común coseno de teta y me va a quedar 1/2 más pi, todo esto por coseno de teta. Entonces esto, ¿sí?, que está multiplicando aquí va a pasar a dividir. Y aquí ya tengo puros datos que conozco. 2, 1/2 y pi. ¿Sé cuánto vale pi? Sí. 3.14, 15, 9, 26 y otro montón de números. Al sumarle 0.5 me va a quedar 3.64 y ya miren, de algo que parecía casi que imposible, ¿verdad?, que teníamos aquí, a pura relación, análisis de triángulos, triángulos semejantes, restas de distancias, yo he obtenido básicamente un valor numérico para el coseno de teta, ¿verdad? Entonces, como dijimos aquí, ¿verdad?, la sumatoria iba a ser 0 para el primer momento en y, porque está simétrica al eje y. Entonces, de esa forma, yo puedo obtener un valor numérico. ¿Y cuánto es el valor numérico? Pues ya cuando divido 2 dentro de 3.6 me da 0.54, le saco el coseno inverso, ¿sí?, y ya tengo mi ángulo de 56.69 grados. Y básicamente los problemas que yo vi de estos alambres, pues básicamente se resuelven haciendo esto. ¿Qué es lo que tenemos que tener un poquito aquí? Tener un poquito de imaginación para saber dónde poner los ejes, dónde encontrar, cómo relacionar los ángulos con distancias. La única fórmula de relacionar ángulos con distancias es aplicando trigonometría, que fue lo que hicimos aquí, ¿verdad? Y obviamente, ¿sí?, los triángulos semejantes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo triángulos semejantes, que los voy a insertar aquí, ¿verdad? Vamos a ver si nos deja hacer aquí. Sí, sí nos va a dejar, ¿verdad? Vamos a ver si nos da la forma que teníamos aquí. No, es aquí. Es así. Sí, ahí está. Aquí está. Yo tengo un triángulo grande, ¿sí? Y yo tengo un triángulo, pues, más pequeño, ¿sí? Una relación de triángulos. Sé que esto vale X. Y que si yo pongo este a la misma altura, ¿verdad?, que era lo que estábamos hallando acá, ¿verdad?, va a tener una distancia que no conocemos. A esta distancia no la conocemos. Y sabemos que si esta distancia vale R, pues el centro de cualquier figura, ¿sí?, perdón, el centro de cualquier línea va a estar a la mitad de esa línea. O sea que el centro de, digamos que yo tenga aquí de A hacia B, va a ser la mitad de la distancia de A hacia B. Entonces, este lado que tenemos nosotros acá va a ser, este que yo tengo acá, va a ser, pues, R medios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo tengo mi relación de triángulos, ¿verdad?, que mi incógnita me va a quedar en el numerador, ¿no? Entonces, mi relación de triángulos, pues no va a ser nada más que arriba, ¿verdad? Voy a poner siempre lo que no conozco, ¿sí? Esa distancia que no conozco va a ser equivalente a
R medios, que va a ser igualado al triángulo semejante que voy a tener aquí. La misma que puse arriba es X y la misma que puse aquí es R. Entonces, si yo quiero despejar, nos va a quedar que esa distancia que no la sé, ¿sí? Nos va a quedar la multiplicación de estos, ¿verdad? Entonces, decimos que esa distancia que todavía no conozco va a ser igual a X, ¿sí? Por R medios, ¿sí? Multiplicado por dividido R. Entonces, vamos a tener, como siempre, una ley del sándwich, ¿sí? Que nos va a quedar arriba una fracción. ¿Cierto? Vamos a tener que nos queda XR medios dividido 2. Y este 2, pues obviamente está dividido 1. Entonces, vamos a hacer nuestra ley del sándwich, ¿verdad? Y nos va a quedar X por R, perdón, aquí no está dividido 2, ¿verdad? Aquí está dividido R. Entonces, nos va a quedar X por R por 1, nos va a quedar X por R. ¿Sí? Y abajo nos va a quedar 2 por R, 2R. Y eliminamos la R, ¿sí? Y como ven, ¿sí? La distancia que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a decir que nos ha quedado X medios. Por eso es que yo estoy usando, ¿sí? X medios como distancia multiplicada por la longitud de ese extremo del cable, ¿verdad? Entonces siempre es el centroide en X, ¿sí? ¿Ya ven? El centroide en X está a la mitad de R medios, entonces me ha quedado que lo que no conozco es X medios. Eso era lo que nos hacía falta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente regresar a todo este análisis de los triángulos semejantes de Mate 1 para poder resolver. Está aquí, ¿verdad? Entonces es X medios, ¿no? X medios multiplicado por R, que es el centro por la longitud, más el segundo centro, que es este de aquí, por la longitud del cable. Espero que ya con esto haya quedado claro ya de dónde sale esto y dijimos que por ser una figura simétrica, ¿sí? Como lo vemos aquí en este lado, entonces tenemos que el primer momento en Y va a ser 0. Entonces, si el primer momento en Y es 0, ¿sí? Q sub Y es 0, entonces tengo que X por la sumatoria de áreas va a ser 0. Y ese 0 lo traslado a X sub I por la sumatoria de L sub I. Entonces tengo dos secciones, una sección recta y una sección semicircular. Y las he sumado. Y tenemos del análisis anterior que yo había hecho también relacionando este mismo triángulo, el ángulo, la distancia y el radio, que teníamos ya esta otra parte de aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entendió el problema? ¿Alguna duda o algún comentario? ¿No? ¿No hay dudas? No, Ok.